¿Cómo están las cifras de defunciones durante la pandemia del COVID-19? Bien, nosotros, Vicente, como registro civil, registramos los hechos y actos civiles. En este caso, usted me está preguntando por las defunciones. Nosotros registramos todas las defunciones a nivel nacional por todas las causas de fallecimiento. Desde el mes de marzo hasta lo que llevamos del mes de agosto, hemos visto comportamientos quizás atípicos o inusuales en ciertas provincias del país. Al inicio de esta pandemia, particularmente en los meses de marzo y abril, vimos un incremento considerable en el registro de defunciones por todas las causas de fallecimiento en la provincia de Guayas, siendo un número tradicional o normal sin pandemia, por ejemplo, de 1.800 a 2.000 fallecidos por mes. En el mes de abril de este año 2020 tuvimos un incremento considerable, llegando casi a los 12.000 fallecidos. ¿Qué sucede en la provincia de Pichincha, donde los primeros meses no veíamos gran aumento en las defunciones, pero a partir del mes de la última semana del mes de junio, julio y agosto vemos que hay un incremento también en las defunciones, dándonos, por ejemplo, en la provincia de Pichincha, en la provincia de Pichincha, tengo por acá los datos, permítame un segundo, justamente dándonos en la provincia de Pichincha en el mes de agosto, 1.445 defunciones versus el mismo periodo del año anterior, 601 defunciones. Ahora, tocayo, usted tiene ahí las estadísticas. Guayaquil, desde que llegó a su pico en defunciones, ¿cómo ha ido bajando? ¿Se ha mantenido o ha bajado definitivamente? Desde Sin que duda, llegó el pico. Así es, Guayaquil el pico más alto efectivamente fue en el mes de abril. Tenemos en el mes de abril la provincia del Guayas con 12.305 defunciones versus 1.863 que se registraron el año anterior. Hay muchísimas más defunciones que el año pasado. Luego, en el mes de mayo, las cosas empiezan a normalizarse, llegamos a 2.590. En el mes de junio, completamente dentro de los parámetros normales, porque tuvimos 1.824 defunciones, y en el mes de julio y agosto se encuentra ya la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil dentro de los parámetros normales por registro de defunciones por todas las causas de fallecimiento. Es importante mencionar que aquí tenemos COVID-19, presunto COVID-19, afecciones respiratorias, afecciones, por ejemplo, cardiovasculares y todas las causas de muerte por las cuales fallecen los ecuatorianos. Ahora, usted desde su punto de vista y desde su puesto, que es importantísimo, que observa a las personas que fallecen y al mismo tiempo conoce cómo va la pandemia. ¿Cómo ve el comportamiento de Guayaquil hoy por hoy? Guayaquil, no hablemos de la provincia. Después del feriado de agosto y en general después del país. Bueno, luego de lo que vivimos en el mes de abril, donde vimos un aumento exacerbado del registro o la inscripción de defunciones. Por ejemplo, hubieron días en Guayaquil donde tuvimos más de 500 fallecidos por día, lo cual es un número que preocupa y que nos llamaba muchísimo la atención. Hoy por hoy, nada se puede comparar en ninguna otra ciudad del país a lo que vivió Guayaquil, y la misma situación actual de el Cantón Guayaquil no se compara con lo que vivió en abril. Al día de hoy está dentro de los parámetros normales, no hay ningún número que nos llame la atención, particularmente en Guayaquil, tampoco en la provincia del Guayas. Recordemos que la mayor cantidad de defunciones que se registraban en la provincia son en el Cantón Guayaquil. Entonces nosotros hacemos un monitoreo del registro de defunciones diario de todos los cantones del país y no hemos notado nada en la provincia del Guayas y por consiguiente en Guayaquil. Las políticas que en Guayaquil más que todo se han tomado a través de la señora alcaldesa realmente han sido positivas. Sin duda, yo creo que todo el trabajo articulado que hace el COE cantonal, el COE provincial y por supuesto las disposiciones también del COE nacional han surgido efecto para poder prevenir los contagios, para poder generar una reactivación de las ciudades de una manera más organizada, más técnica y que entre todos nos podamos cuidar. Hay que tener algo claro, querido Vicente, es que el virus no se ha ido, que todavía estamos nosotros conviviendo con el virus, no nos podemos relajar, tenemos que usar mascarilla, tenemos que usar tapabocas, cuando podamos debemos quedarnos en casa, hay que salir a trabajar, hay que salir a estudiar, pero con todas las medidas de bioseguridad
y cuidando sobre todo hoy en esta época a los más vulnerables. Sí, existen muchas personas, usted sabe, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, que se cuidaron mucho en la primera etapa de la pandemia. Durante el primer pico se cuidaron mucho y es importante que las personas que quizás ya tuvieron el virus y que andan por la calle sin tapabocas, que se cuiden, porque no nos podemos confiar. Podemos contagiar, si no nos cuidamos, a aquellas personas que están en una situación, que siguen y que siempre van a estar en una situación de vulnerabilidad. Así que el llamado que hacemos como instituciones, esto es un hecho de corresponsabilidad. No podemos hacer todas las instituciones públicas, necesitamos que el ciudadano también ponga de su parte y se cuide. Lavarnos las manos también, mi querido tocayo. Por supuesto que sí, el lavado constante de manos. Lavarse las manos y bañarse, porque unos creen que solamente es lavarse las manos. Tocayo, canales de atención presencial y virtual para el usuario, ¿están funcionando? Así es, nosotros en todo este momento de la pandemia nos hemos visto desafiados para poder atender a la ciudadanía. El Registro Civil es una institución que debe dar un servicio permanente, universal, constante a la ciudadanía. Es un servicio esencial que no se puede suspender. Dentro de nuestro servicio está justamente lo que hablábamos, el servicio de inscripción de defunciones. Todos los días nacen y todos los días mueren ciudadanos. Entonces, en ese sentido, ha sido un desafío poder brindar los servicios de registro civil al inicio de una manera más restrictiva. Hoy ya con más de 170 agencias a nivel nacional, con varios servicios en cada una de la semaforización de los cantones, hemos potenciado el canal presencial, sobre todo para poder abrir en cada uno de los colores de la semaforización, es decir, que tenemos diferentes servicios en cada uno de los colores. Hoy la mayoría de los cantones en color amarillo, donde tenemos diversos servicios como cedulación, inscripción de nacimiento. Hemos cambiado la modalidad de agendamiento previo de turno justamente para evitar aglomeraciones. Y otro punto muy importante, además del canal presencial, ha sido justamente activar el canal virtual. La ciudadanía hoy se ha volcado a los trámites en línea a través de virtual.registrocivil.gov.es. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, puede hacer trámites de registro civil en línea. Si usted necesita, por ejemplo, sacar un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, un certificado de unión de hecho o de defunción, todos estos certificados están disponibles en nuestra agencia virtual para que usted en muy pocos y sencillos pasos en línea desde su casa pueda sacar este tipo de trámites. Entonces, tenemos las cifras de que, por ejemplo, para el mismo periodo del año anterior, han triplicado la cantidad de ciudadanos que se han ingresado a la agencia virtual y que están utilizando este canal. Todo se puede hacer, repítanos, por favor, licenciado, 8:30. Así es, entonces, usted puede sacar un certificado de nacimiento, un certificado de defunción, un certificado de unión de hecho, incluso desde el 3 de abril, que fue lo que hicimos, crear un nuevo sistema para poder solicitar la inscripción de defunción en línea. Si usted lastimosamente tiene un familiar que ha fallecido, puede solicitar la inscripción en línea sin la necesidad de moverse de su casa, simplemente con la cédula del solicitante y también con el formulario del INEC de defunción que está firmado por el médico. Se sube eso a la plataforma virtual y en un corto tiempo usted va a recibir el certificado de defunción en línea sin costo, porque además durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, nosotros no vamos a cobrar el certificado de defunción. Entonces, invitamos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven a través de la señal de Radio Sucre, que utilice el canal virtual, que no es necesario ir a una agencia, evite trasladarse innecesariamente a una agencia ingresando a virtual.registrocivil.gov.es puede obtener servicios de registro civil. Cédula aún no. Cedulación sí, estamos trabajando con cedulación previo a agendamiento de turno. Es importante mencionar. No, pero a través de línea. A través de línea sí tenemos el servicio, digamos, está disponible, pero no está habilitado todavía porque estamos haciendo justamente presencial para poder rehabilitarlo previo a agendamiento de turno. Pero sí tenemos ese desarrollo hecho, estamos esperando porque estamos iniciando una transición a nuevos documentos biométricos y cuando entremos ya en la nueva transición, tanto de pasaportes como de cédulas de identidad digital, vamos ya a habilitar hacer nuevamente el lanzamiento de la renovación en línea del duplicado, porque no es la solicitud, sino que es un duplicado de cédula de identidad, siempre y cuando el ciudadano no necesite cambiar ningún dato, es decir, que si sigue soltero,
si no necesita actualizar ningún dato registral, puede solicitar y podrá solicitar el duplicado en línea. O sea que el presencial sería solamente por primera vez. Exactamente. El presencial sería por primera vez, justamente porque normalmente esto sucede con los niños que van con sus padres a sacar un documento de identidad. Entonces, por primera vez tiene un costo de la cédula de $5, de renovación tiene un costo de $15, y lo estamos haciendo en este momento previo agendamiento de turno, también en la página virtual.registrocivil.gov.es. Vamos a la pestaña de agendamiento de turnos y automáticamente se nos va a desplegar cedulación, como decía, nacimientos, que son los servicios que estamos trabajando previo agendamiento de turnos. ¿Por qué, Vicente? Porque son los servicios con mayor demanda. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Generar este agendamiento previo para no tener grandes aforos en nuestras agencias. Estamos conversando con el licenciado Vicente Tayano González, director general del Registro Civil de Identificación y Cedulación. Una última pregunta de parte nuestra, licenciado, y ahí va el economista Osvaldo Calderón. ¿Cómo está el cruce de datos con el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral para que se haya dado la depuración del patrón electoral que finalmente quedó en 13 millones de ciudadanos y algo más, casi 13.100.000 habilitados para las elecciones del 2021? Así es, bueno, nosotros como institución trabajamos de manera articulada con el Consejo Nacional Electoral. Tenemos un convenio firmado de interoperabilidad que permite que ellos puedan tener los datos, es decir, esta vista materializada con el registro poblacional. ¿Qué significa esto? Todos los rangos, ¿verdad?, de las condiciones de ciudadanía con la cantidad de ecuatorianos que representan a cada una de esas condiciones. Nosotros como institución hemos hecho, conjunto con ellos, 10 mesas de trabajo para poder entregar los datos, para poder revisar los datos y hacer una correcta depuración de este registro para que ellos posteriormente elaboren el padrón electoral. Nosotros, como decía, hacemos una depuración permanente de este padrón y estamos trabajando de manera articulada. Hemos hecho varias reuniones durante todo este año justamente para poder trabajar con ellos de primera línea, y si se encuentra alguna inconsistencia en algún registro, poderla depurar inmediatamente y poder entregar posteriormente a ellos el padrón electoral. Como usted decía, ya hemos entregado el registro poblacional y ellos ya están en la fase de la última, entiendo, elaboración de lo que será el padrón para las próximas elecciones en febrero del año 2021. 21 minutos para las 9 de la mañana, 21 de las 9. Economista Osvaldo Calderón. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, licenciado Tayano. Esta depuración permite que estas elecciones del 2021 tengan un nivel de empadronados menor a la elección anterior, porque en el 2019 hubo 13.261.994 ciudadanos registrados en el padrón. Ahora vamos a tener 13.099.150, licenciado. Así es. Esto depende también, en primera instancia, por el Código de la Democracia. Recuerden ustedes que hubo una reforma, que hoy muchas personas que no votaron en los últimos comicios electorales justamente fueron eliminados y fueron colocados en un padrón pasivo. Esto corresponde a una gestión del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa en el registro civil? Nosotros tenemos diferentes estrategias que ponemos a conocimiento de la ciudadanía para poder actualizar los datos. Tenemos una campaña de que las personas mayores de 100 años tienen, que nosotros hacemos brigadas para poder otorgarles los documentos de identidad, hacemos campañas de registro, es decir, que las personas puedan actualizar sus datos, hacemos verificación de las inscripciones de defunción realizadas. Hoy por hoy, en el contexto de la pandemia, donde justamente hubo un incremento considerable de defunciones, nosotros hemos trabajado para poder revisar y constatar esa información de manera aleatoria. Entonces, hay diferentes estrategias y mecanismos que realiza, por una parte, el Consejo Nacional Electoral y por otra parte, el Registro Civil, que en nuestra competencia está poder tener los datos actualizados de la mejor manera, una buena calidad de datos para poder justamente entregar al Consejo Nacional. Nosotros también tenemos el registro fotográfico, que es otro tema que se entrega también que ya hoy está en más del 80% de todo el padrón posteriormente que elabora el Consejo Nacional Electoral. Entonces hay varias estrategias que permiten a nosotros como institución depurar esa información y entregar lo más saneada, por decirlo de alguna forma muy coloquial, posible
esa información para que posteriormente ellos elaboren el padrón. Lo que usted mencionaba, Osvaldo, efectivamente es así por lo que les acabo de contar. Claro, esa depuración y la precisión con la que usted está manifestando se ha desenvuelto el registro civil ha determinado que en el rango de menores de 18 años, 16 a 18 años, porque la Constitución faculta de 16 años en adelante votar, en ese rango de 16 a 18 estén aptos 633.044 jóvenes. En adultos mayores de 65 años, ustedes han determinado 1.613.132 votantes. Eso es obviamente un trabajo por parte de ustedes. Y el grueso, entre 18 y 65 años, 10.852.974 votantes. Paso a otro tema, licenciado Tallano. Sí, por favor. El estado de excepción se prorrogó 30 días más. A propósito de las cédulas que usted estaba mencionando, las cédulas caducadas, ¿tienen validez de por sí solas o requieren algún otro documento? Muchas gracias, Osvaldo, por esa pregunta. Es importante que podamos comunicar a la ciudadanía que los documentos de identidad que estén caducados, aunque estén por caducar durante el tiempo que dure el estado de excepción, tienen vigencia, tienen validez. No hay ningún trámite que realizar. El ciudadano puede realizar cualquier trámite en una institución pública, privada, sea esta bancaria, cooperativa de ahorro y crédito, cualquier institución debe aceptar el documento de identidad caducado porque eso está establecido en una resolución administrativa que emitió el Registro Civil del Ecuador justamente para evitar aforos en las agencias. Entonces, todas las cédulas que estén caducadas o por caducar son válidas durante el tiempo que dure el estado de excepción. Y otro tema adicional que aprovecho que está relacionado a la cédula de identidad es que las instituciones públicas, privadas, de todos los sectores deben aceptarle a los ciudadanos el certificado de identidad y estado civil. Este certificado tiene menor costo que la cédula, cuesta $5, se obtiene en línea y tiene los mismos datos y la misma validez de la cédula de identidad. Así que todas las personas que nos están viendo y escuchando pueden utilizar o su cédula caducada o el certificado de identidad y estado civil, que en este caso reemplaza a la cédula por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Permítame, licenciado, redactarle o contarle una denuncia que se presentó aquí. Un caballero fue a una institución bancaria privada y no le pagaron el cheque porque tenía la cédula caducada y le pidieron ese otro documento que usted está mencionando. Es independiente lo uno de lo otro. Es válido lo uno como también es válido lo otro. Así es, totalmente, Osvaldo, y gracias por esa denuncia. Nosotros aceptamos las denuncias ciudadanas. Esta es una gran oportunidad para hacerlo, también a través de las redes sociales. Hay que estar pendiente y atrás de lo que sucede al ciudadano de a pie, y para eso estamos justamente visitando las agencias y hablando con la gente pendiente de lo que sucede. Así, con esto de aquí nosotros ya hemos tenido esta alerta, no ahora, sino desde hace algunos meses, y lo que hemos hecho es hacer insistencias a la superintendencia de bancos para que todos incluso los corresponsales no bancarios, es decir, que una tiendita del barrio donde una persona va a cobrar, por ejemplo, un bono, debe aceptar o el certificado de estado civil o la cédula caducada. Entonces, para nosotros es muy importante que todas las instituciones hagan caso o acojan, esa es la palabra, acojan esta disposición que se ha dado desde el registro civil, y para ello lo que hemos hecho es insistencias por escrito y reuniones con estos sectores estratégicos que nos permitan que esto que usted acaba de mencionar no suceda, porque aquí deberíamos unirnos todos y el fin, como decimos, tanto de los que servimos desde el punto de vista del sector público y también los que servimos desde el sector privado, tenemos que generar estrategias que permitan hacerle la vida más fácil al ciudadano. Entonces, eso que sucedió no puede volver a pasar. Ojalá se recepte por parte de las instituciones la disposición que ustedes como registro civil están emitiendo en este sentido, y concordamos, hay que facilitarle la vida al ciudadano. Gracias de mi parte, licenciado Tallano, un gustazo. Un gusto, con el licenciado Vicente Tallano González, director general del Registro Civil. Dos últimas preguntas para finalizar, mi querido licenciado. El tiempo se nos vino corto. El Ministerio de Salud entregó toda la información al Registro Civil sobre transparentar cifras de fallecidos por la pandemia. La primera, la segunda.
¿Cuál es el último año o desde qué año para acá tiene ya computarizado el registro civil de información? Porque yo me acuerdo que hasta hace unos cuantos años quería yo, por decir de algo, o una persona quería la partida de función del abuelo que nació en el año 1830. Vayan a Quito. ¿Qué nos puede informar? Bueno, con respecto a la primera pregunta, estimado Vicente, el tema de la coordinación interinstitucional ha sido una pieza clave para poder afrontar esta pandemia. Nosotros hemos tenido en tiempo real la información del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque desde Registros Civiles hicimos una gestión directamente con toda la red de salud pública, es decir, el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, y también los hospitales y clínicas privadas del Ecuador, para que puedan enviarnos a cualquier hora directamente cualquier defunción que sea por COVID-19 o presunto COVID-19. Con esto, ¿qué ganamos? Primero, tener la información en tiempo real. Eso es importantísimo para la toma de decisiones, tanto de los COEs cantonales y por supuesto, del COE nacional. Y segundo, que esa persona que presuntamente tenía un familiar que ha fallecido por COVID-19 pueda justamente no se rompa el cerco epidemiológico. Entonces, las inscripciones de defunción se hacen de manera directa entre el Ministerio de Salud o entre la Casa de Salud y el registro civil. Con esto tenemos nosotros la información en tiempo real. Y además es un vaivén de información porque yo también envío información al Ministerio de Salud Pública para que pueda saber cuántas son las defunciones que se han registrado en cada uno de los cantones a nivel nacional, y como decía, esto sin duda está comprobado no solamente aquí en Ecuador, sino en todas las partes del mundo donde la pandemia ha azotado de una manera bastante fuerte, donde la transparencia de la información, Vicente y amigos que nos escuchan, es fundamental para la toma de decisiones. Entonces, por ese lado ha habido la coordinación alineada con el Ministerio de Salud Pública y también con el IES. ¿Qué pasa con lo que usted me preguntaba sobre la depuración, el tema tecnológico? Me decía Vicente sobre cómo estamos trabajando con los temas justamente de la actualización y la digitalización de los procesos. El registro civil sigue teniendo en marcha un proceso de modernización que viene ya desde hace 15 años, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando de una manera muy fuerte para poder mantener ese proyecto de modernización. Ustedes recordarán cómo era el registro civil antes, cómo es ahora, un registro civil completamente moderno, digitalizado desde el punto de vista de que en muchos cantones ya no es necesario que se busque una partida en el Archivo Nacional, sino que están dentro del Archivo Provincial. Sin duda todavía estamos en ese camino, todavía falta, estamos a puertas de los documentos de identidad biométricos. También hay procesos que quizás faltan de digitalizar porque son millones y millones de actas de todos los ecuatorianos. Imagínense usted registrar matrimonios, nacimientos, defunciones. Nosotros somos la institución más antigua del Ecuador, la segunda institución del Ecuador. Entonces, en ese sentido, hay un cambio, pero nunca es suficiente. Siempre tenemos que ir más allá y pensar en que podemos hacer nuevos procesos de digitalización con el objetivo que mencionaba antes, hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Digitalización de los años 900 estarán todos, o sea, 1900 para acá. Sí, por supuesto, están digitalizados muchísimos documentos, muchísimos hechos y actos civiles. Lo que estamos haciendo a veces es que tenemos que cargarlo justamente al sistema porque el país no ha adquirido esto es una inversión sumamente grande que tiene que ver con todas las máquinas para poder digitalizar toda la cantidad de hechos y actos civiles. Lo que se hace es que se ha mejorado el procedimiento para que el ciudadano no tenga que moverse, simplemente que cuando él solicita un determinado... Lógico, eso es lo actual. Exactamente, que no está en el sistema, la mayoría está en el sistema, pero puede existir algún documento que no esté en el sistema. Lo que se hace es mandar una consulta en línea directamente al Archivo Nacional, y en el Archivo Nacional en ese mismo momento empiezan a buscar, y luego de eso, si es que no se encuentra en ese momento, el procedimiento establece que en 48 horas se le va a enviar un mensaje de texto al ciudadano para que pueda regresar y obtener su documento. Es así como hablando de digitalización,
piensan digitalizar algo en los años 1800? Nosotros, pero no le escuché la pregunta, Vicente, perdón, se cortó. Hablando de digitalización, ¿piensan ingresar datos de los años 1800? Justamente como le decía, hay un proyecto de modernización donde ha ido por etapas y se han ido digitalizando ciertos documentos. Lo que ha sucedido es que el registro civil ha priorizado otros proyectos, como por ejemplo el del pasaporte biométrico, el de la depuración del padrón electoral. Por ejemplo, priorizamos de depurar desde el año 1800 todas las defunciones para que el padrón no aparezca ninguna persona que, por ejemplo, esté fallecida y aparezca en el registro poblacional y por ende después en el padrón. Entonces hay todo un proyecto de modernización que lo acompañamos con estrategias justamente para poder implementar más y mejores servicios. Pero sin duda es una asignatura que todavía está pendiente y justamente es porque hay que hacer todo un proceso de adquisición sumamente grande, costoso, hay que decirlo, para poder adquirir estos escáneres que permitan digitalizar, y es todo un proyecto que lleva también algunos meses para poder realizarlo. En todo caso, está en la planificación, pero hoy por hoy, por ejemplo, una de las prioridades en este caso es justamente el tema de los documentos de identidad digitales y que tengamos también nuestro nuevo pasaporte, ¿no? Eso pero la mayoría del proceso de modernización ha llevado muchísimos años, ha llevado muchísimo tiempo, muchísimos recursos. Hay un préstamo del BID con el cual se ha hecho esto desde el año 2007, entonces ha habido todo un proceso. Ustedes recordarán las instalaciones, renovamos equipos, renovamos infraestructura, entonces es todo un proceso para cambiar lo que era el registro civil de antes y pues, traerlo a lo que estamos haciendo en este momento. Hay todo un trabajo de muchísimos años y sin duda lo que usted menciona, Vicente, es una asignatura todavía pendiente, pero eso no quiere decir que no esté dentro de la hoja de ruta. Hablar de 2 o 3 siglos, inyectar de un momento a otro, son miles de millones de datos en unas computadoras. De datos y de dólares. Así es. Ok, licenciado, lo dejamos con las últimas palabras al licenciado Vicente Tayano González, director general de Registro Civil, Identificación y Cedulación del país. Muchísimas gracias, Vicente, Oswaldo. Ha sido un placer conversar con ustedes y a través de su intermedio con todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de la señal de Radio Sucre. Recuerden que usted puede realizar sus trámites en línea a través de virtual.registrocivil.gov.es. A seguirnos cuidando, el virus no se ha ido, a lavarse las manos constantemente, usar tapabocas y recuerden que siempre como institución estamos con las puertas abiertas para atenderlos con más y mejores servicios. Un abrazo fraterno a todos. Muchas gracias al licenciado Vicente Tayano, director general del Registro Civil. Muchas gracias, licenciado.